Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Mirá, en Peñarol desde hace un tiempo a esta parte pasa algo muy particular, y es que la institución, y voy a hablar a nivel general, no puede desprenderse de los periodos electorales. O sea, los periodos electorales llegan, pasan, pero como que después ciertas agrupaciones mantienen una constante operación política, o cada cosa que lo hacen dentro del club, en mi opinión, la hacen pensando políticamente. Y hay veces incluso hasta que se llega a poner la agrupación política particular por encima de los intereses propios de la institución. Y bueno, lamentablemente tenemos incrustada esa forma dentro del club, y yo en eso coincido bastante con lo que dice el presidente Damiani, de que uno de los males que aqueja a Peñarol es esa constante política que se hace dentro del club y que no permite a los integrantes del oficialismo confiar en la oposición y viceversa. Y la oposición confiar en la oficialismo. Yo no le llamo oposición. Yo cuando entré a Peñarol, ustedes recuerdan que entré incluso como fundador con el movimiento 2809, sí. Y uno de los problemas que tuve con la agrupación, que varios compañeros y yo nos tuvimos que retirar o renunciamos al movimiento. Fue por el 2007, por allá, ¿no? No, fue 2008. En julio del 2009. 2009. A 6 meses de empezar. Era que yo entendía que nosotros teníamos que entrar a Peñarol a trabajar por Peñarol. Sí, en minoría, porque la masa social había decretado de que el presidente era Damiani y su lista 10 y nosotros éramos la minoría. Pero no en oposición. Yo creo que en los clubes de fútbol y más en Peñarol está bien que haya minoría y está bien que haya mayoría. Lo que no puede haber es oficialismo y oposición. Ahora, yo te consulto, esta situación politizada de Peñarol, porque la oposición a lo largo de todos los años siempre marca como determinadas situaciones que van a aspectos políticos, o también pasa porque hay una conducción del propio Juan Pedro que con su forma presidencialista también esto en la oposición. Mira, lo de la forma presidencialista, ¿sabes, Pillo? Es algo que no es real. Nosotros, recuerdo con los hermanos Benech, entramos por la oposición, o fuimos minoría, y lo primero que sucedió en la primera semana fue que el presidente Damiani, a quien nosotros no conocíamos, lo conocíamos solo por la televisión, nos abrió las puertas, nos dio la prosecretaría, nos puso en la comisión de contrataciones, nos hizo integrar, y con decisión. Está bien. No es que nos puso para figurar. Pero convengamos algo. Si vos me decís hoy que Peñarol no ha sido históricamente presidencialista, yo te digo, respeto mucho tu postura. Estoy en franca oposición en cuanto a la opinión de que no ha sido presidencialista Peñarol. Sí. Con Damiani, con el papá y con el hijo. Sí, con el padre seguramente mucho más, pero cada vez es menos presidencialista, porque hoy una institución como Peñarol, que maneja un presupuesto de 14, 15 millones de dólares anuales, no lo puede manejar una persona sola. Se necesita un equipo de trabajo, se necesitan profesionales pero alrededor. eso es la gestión, sí, está bien. Sí. Yo no digo que no haya la decisión en un club grande. La última decisión termina pasando por el presidente, y eso es lógico, y me parece que está bien que pase. Ahora, las decisiones del presidente son muy personales. Es un presidente que consulta, tiene su gente de confianza alrededor, y que seguramente, si él tiene una idea sobre un tema y todo su staff de confianza alrededor le dicen que esa idea no es correcta, seguramente no la lleve adelante. Vos arrancaste en ese año que decías, al poco tiempo de las elecciones, ¿vos fuiste en aquel momento candidato a la vicepresidencia? Sí, a la vicepresidencia. Ahí está. Estabas de alguna manera en una carrera política en oposición al oficialismo en ese momento. Vos estabas en la 2809. No era una carrera política. Mira, el movimiento 2809, el ideólogo fue Nacho Rubio. Sí. Y junto con... hoy Nacho Rubio está en un movimiento Exacto. que se va a enfrentar las elecciones al oficialismo. Vos estás en un sector pro Peñarol, que supongo que sigue siendo pro Peñarol, que seguramente va a respaldar al oficialismo. Termina siendo una carrera política dentro de la institución. Bueno, pero nosotros no lo pensamos así. Nosotros éramos un grupo de amigos, de socios amigos, que nos hicimos amigos en la tribuna olímpica. No nos hicimos amigos ni en la feria, ¿Y ni qué en pasó el después? shopping, ¿Se politizaron? ¿Que por eso hoy están separados? Nacho Rubio y vos, por ejemplo. Bueno, sí. Después la política nos jugó esa mala pasada. Teníamos una excelente amistad con Nacho, por ejemplo. Pero la política la hacen los hombres. Son los hombres, son ustedes con su toma de decisiones. Lo que pasa que después es muy difícil separar las ideas políticas que uno tiene dentro de la institución a la amistad o la relación que tiene afuera. Entonces, esa diferencia de ideas se después termina transformando en una enemistad, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Y eso es lo que nos va distanciando. Peñarol, y eso es el mal que tiene Peñarol. Peñarol tiene esto de que una situación
puntual política, de discrepancia, de diferencia. Yo qué sé, acá integramos, somos un grupo de trabajo. Tirando Pared tiene algo, somos como una especie de coral, somos un grupo. No hay una persona que vos digas, no, el programa lo hace este y lo demás funciona en torno a este. No, esto es un grupo de laburo. Tenemos nuestras discrepancias, pero tenemos claro que las discrepancias terminan cuando termina el trabajo y no van a aspectos personales. Esto pasa en Peñarol, la discrepancia de repente política normales que pueden tener dos dirigentes de corriente diferente se lleva a un terreno personal. El uruguayo tiene esa situación. Todo es proclive a que cualquier diferencia la llevamos inmediatamente a un tema personal. En Peñarol yo no digo que llegue al límite de llevarse a un tema personal, aunque sucede, a mí me ha pasado. Lo que sí se lleva a un tema de desconfianza. Entonces, cuando no hay confianza entre las partes, es muy difícil que se pueda elaborar algo junto. Y cada vez que se ha intentado realizar alguna política de Estado, se ha intentado pactar con la minoría para llevar un tema adelante, eso se termina quebrantando, porque a veces las inercias políticas, o quizás a veces la ansiedad de la función política hace que se termine quebrantando ese pacto y que no se pueda llevar adelante. Y eso le hace muchísimo mal a la institución. Muchísimo mal a Peñarol le hace. Hay una realidad, ¿no? Por lo menos lo ha dicho él públicamente, que Juan Pedro no se va a presentar a las elecciones. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, si estás convencido vos como hombre cercano al oficialismo que esto es así, más allá de lo que haya dicho Juan Pedro, y después si consideras que el hecho que Juan Pedro no esté puede, él lo ha dicho públicamente, generar una especie de descomprimir una situación política medio complicada. Yo estaba convencido de que eso era así. Sin embargo, Juan Pedro ha dicho que no se presenta y ya veo, faltando unos cuantos meses, que ya empiezan a haber rispideces políticas. Aun cuando Juan Pedro ha dicho que no se presenta a las elecciones. A ver, yo creo que Juan Pedro ha dicho desde un buen tiempo a esta parte de que él no se va a presentar a las elecciones. Incluso en el periodo anterior, él ya había dicho que era la última, porque él pensaba que iba a inaugurar el estadio en ese periodo. No pudo concretarlo por cuestiones de tiempo. Siguió un periodo más, inauguró el estadio y desde ese momento él ha dicho de que él no se presenta nuevamente. Y creo que es bueno para él que se tome ese descanso. Creo que también es bueno para Peñarol, porque quizás, como tú decís, eso logra descomprimir un montón de situaciones donde aparentemente por muchos integrantes del Consejo Directivo y muchos grupos políticos parece que todo lo que hiciera Juan Pedro está mal y muy poco se valora todo lo bueno que ha hecho en el club, la transformación que ha liderado durante estos años en el club. Y ojalá que ese aspecto sirva para generar acuerdos, para generar alianzas, para dejar de lado. Y vos pensás que hoy, yo te digo, hoy viendo menos movimientos, los primeros momentos de cambio de la nota con Nacho Rubio, que fue cuando inauguramos acá el ciclo de entrevistas, vos sabés que yo estaba convencido que la no presencia de Juan Pedro iba a bajar la efervescencia política. Vos sabés que creo cada vez más que no, que igualmente va a haber efervescencia política aun cuando Juan Pedro no se presente. Yo creo que la va a haber, sí. La va a haber porque la campaña política no empieza hoy, ni va a empezar la semana que viene, ni el mes que viene. La campaña política empezó al otro día de la elección pasada. Sí, o quizás cuando se descomprima todo va a ser el día después de las elecciones. Quizás, ojalá. No va a ser durante quizás la presidencia de Damiani. Eso puede ser. Porque de aquí a diciembre es una carrera. ¿Sabés lo que a ver quién llega primero? ¿Sabés lo que yo digo, Fabián? Las elecciones de Peñarol deberían ser solamente 3 meses antes de las elecciones y al otro día de las elecciones tendrían que haber 11 consejeros trabajando por Peñarol. Y así durante 2 años y 9 meses. Es bravo, es diferente la comparación, pero a veces es inevitable. En Nacional no hablas de oposición. No. Ni sabés en Hoy, por Nacional ejemplo, lo que hoy se el trata vocero de Nacional ha sido Pablo Durán. Y entró por la oposición. Pero en Nacional no hablas de oposición. Y en Peñarol sí hablas de movimiento, hablas de agrupación, ¿se entiende? Sí. Oposición. Sí, es así. Es diferente. Es así. Es así. Y por eso digo de que uno de los principales males que aqueja a Peñarol es eso. Y Peñarol, cuando tiene un problema, en vez de encerrarse puertas adentro y resolver el problema entre nosotros, lo primero que se hace es salir a ventilarlo. ¿Por qué? Porque a veces mezquinamente se piensa, si ventilo este problema como el problema es del otro, saco rédito político. Y ojo que lo digo. Lo dejo en evidencia. Lo dejo en evidencia, entonces con eso saco rédito político. Entonces cuanto peor, mejor. Entonces eso es lo que le hace muy mal a Peñarol. Y eso es lo que me parece que debemos encarar entre todos los que tengamos alguna actividad dentro del club,
que después esa actividad también la transformamos en alguna actividad política, porque algo político todos hacemos, es lo que debemos mejorar. Y en eso es lo que tenemos que tener autocrítica, no en lo otro. Hace pocos días, el movimiento 2809 hizo una propuesta, desde el punto de vista económico y sobre el tema de los socios del interior. Una propuesta que no tenía nada del otro mundo, porque es una propuesta, a mi entender, un poco vaga en lo que propone, pero bueno, se decidió crear un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de llevar esa propuesta adelante a partir de los meses que vienen. A las pocas horas de que en el Consejo se resolvió eso, en un Consejo directivo además que el presidente ya se había retirado, se había tenido que ir antes, a las pocas horas que sucedió eso, ya la prensa estaba hablando de un comité de crisis económica. Cosa que nada que ver. Una cosa era una comisión de trabajo integrada por todas las agrupaciones y otra cosa muy distinta, un comité de crisis económica. Entonces, ese tipo de cosas son las que duelen y las que molestan y las que nosotros consideramos que le hacen mucho a la institución, y me parece que es tarea de todos eliminar, ojalá sea el otro día, o si pudiera ser antes mejor, pero como estamos en periodo electoral va a ser muy difícil, pero ojalá a partir del día siguiente de la elección que viene se pueda eliminar ese tipo de cosas.